llegar a este momento. Así que muchas gracias por la participación. Yo tengo el honor y el gusto de presentar a los dos panelistas que van a estar en esta mesa, en la primera mesa del Congreso. Para mí es muy grato presentarlos porque los conozco hace tiempo y ellos son referentes de la sociología rural latinoamericana, hace muchos años que trabajan en la disciplina, que tienen una vasta trayectoria, una amplia trayectoria en la disciplina y que han hecho un esfuerzo muy importante por el desarrollo en cada uno de sus países, en México la doctora Blanca Rubia, en Uruguay el doctor Diego Piñeiro, para el avance de la sociología rural y también para la consolidación de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Entonces, muchas gracias a ambos por la participación y por aceptar la invitación y también por vuestra trayectoria y por ser referentes. En particular, quisiera dar algunas pinceladas sobre la trayectoria de cada uno. La doctora Blanca Rubio, bueno, es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene una trayectoria amplia como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, perdón, y ha trabajado en temas vinculados a la cuestión agraria en México, al análisis de desarrollo del capitalismo en la agricultura, sus impactos en el campesinado y sus formas de resistencia y en las formas de distribución y el consumo de alimentos, entre otros temas. Es autora de varios libros, y entre ellos La resistencia campesina y explotación rural en México. Otro título, Explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Y el último libro, El dominio del hambre, crisis de la hegemonía y de alimentos. Fue presidente de Alasru en el periodo 2002-2006 y fue directora de la revista Alasru en la última época. Obtuvo el Accessit del premio José Luis San Pedro que otorga la Sociedad de Economía Mundial, entre otros, que sería muy largo de mencionar. Y Diego Piñeiro, que además que fue mi tutor de tesis de grado y a quien le debo también haberme iniciado en esta disciplina después de la salida de la dictadura, y quien ha formado también a muchos uruguayos. Es un profesor que ha formado a muchos estudiantes de grado y de posgrado. Él, bueno, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Sociología Rural por la Universidad de Wisconsin y doctor en Sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Se dedica a la docencia, a la investigación en Sociología Rural y ha trabajado en temáticas como la propiedad y distribución de la tierra, agricultura familiar, trabajo asalariado rural, movimientos y organizaciones sociales del agro, vínculo con las ciencias, entre ciencias sociales y ambiente. Y desde 1998 es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales, estuvo anteriormente también en la Facultad de Agronomía, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural entre 1998 y 2002, fue director del Departamento de Sociología en el 2006 y decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República en dos periodos, 2007-2010 y 2014 hasta la actualidad. Coordina el Núcleo de Estudios Sociales Agrarios en NESA, de la Facultad de Ciencias Sociales, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay en categoría 2, y también, bueno, es autor de muchas publicaciones, artículos, libros, capítulos de libros. Bueno, entonces quería darles la bienvenida a ambos y, bueno, y muchas gracias de vuelta por aceptar la invitación. El espacio va a ser de 2 horas aproximadamente, ya son 7:20, tendríamos hasta las 9, así que vamos a reducir un poco quizás. Cada uno va a tener unos 30-35 minutos más o menos para presentar y luego va a haber un espacio en lo posible de preguntas y comentarios. Así que, bueno, le damos la palabra entonces a la doctora Blanca Rubio. Buenas tardes.
Quiero inicialmente agradecer a la mesa directiva de ALARRU la invitación para permitirme compartir con ustedes estas reflexiones. Nos propusieron hacer una reflexión sobre los 50 años de la sociología rural y pues es un gusto compartir con colegas de toda la vida de América Latina esta presentación. Yo me voy a referir a los desafíos teóricos de lo rural en la fase de transición capitalista mundial. Como ven, pues el objetivo es realizar una reflexión acerca de las transformaciones teóricas que han ocurrido en el ámbito rural a raíz de la crisis capitalista, así como los retos que enfrenta el pensamiento crítico en esta época de transición. Nosotros planteamos que en las épocas de ascenso de los movimientos sociales, que ocurren en fases de transición, como fue la fase de transición de los años 70, como es la fase de transición que estamos viviendo, predominan teorías críticas, mientras que en etapas de consolidación de los regímenes de acumulación y declive de la correlación de fuerzas, predominan teorías conservadoras. Vamos a hacer primero una introducción metodológica, luego hablaremos de la primera transición capitalista, de la fase neoliberal, de la segunda transición y finalmente unas conclusiones. Bueno, nuestra visión es una visión histórico-estructural y partimos de la transición de los años 70, como decía Alberto Riela, en 68 se funda la asociación, entonces también tomamos los años 60 para recrear los 50 años de la sociología rural. Nos interesa particularmente establecer un vínculo entre los procesos sociales y las visiones teóricas. Entonces privilegiamos las visiones teóricas integradoras que han ocurrido en cada etapa, pero particularmente conceptos teóricos paradigmáticos dominantes. Más que ir planteando cuáles han sido las teorías que han predominado en todo este periodo, nos referiremos fundamentalmente a los conceptos teóricos paradigmáticos. Bueno, la primera transición a la que nos referimos son los años de 70 a 82, cuando viene la crisis del régimen de acumulación fordista y un fuerte ascenso de los movimientos sociales, la Revolución Cubana, posteriormente la Revolución Sandinista, los movimientos sindicales, la lucha por la tierra. Se trataba de una correlación de fuerzas favorable a las clases subalternas y precisamente por eso existía todavía la utopía del socialismo. Existía un paradigma crítico integrador que era básicamente el marxismo, y la preocupación fundamental de la academia estaba en encontrar vías para transformar el sistema capitalista. Los conceptos generales, estructuras sociales, clases sociales, formas de dominio y explotación, lucha de clases, dominio centro-periferia, intercambio desigual, sobreexplotación de la fuerza de trabajo. En lo rural, explotación campesina, renta de la tierra, descampesinización, alianza obrero-campesina, estructura agraria, unidad socioeconómica campesina. Durante los años 70 ocurrió en gran parte de América Latina, pero fundamentalmente en los países con mayor presencia campesina, este debate de campesinistas, descampesinistas, y era una etapa en donde la academia marcaba las pautas y los conceptos, los cuales se retomaban en el ámbito gubernamental, como el concepto de unidad económica campesina y otros conceptos aparecían en los programas de los gobiernos, por lo menos en el caso de México. Bueno, vale decir que en este periodo yo quisiera referirme en particular a la cuestión de la renta de la tierra. Este libro fundacional, La cuestión campesina y el capitalismo, de Costas Vergopoulos, a quien queremos rendir un homenaje en este congreso, murió el año pasado.
el libro que escribió también junto con Samir Amin, también que muere en este año. Entonces fueron autores fundacionales en este proceso de los años 70. En 82, pues como todos sabemos, ingresa el régimen neoliberal, que es uno de los regímenes más excluyentes en el capitalismo y que pudo o puede haber sido tan excluyente precisamente porque parte de una derrota de las clases subalternas, con un círculo perverso del capital por el dominio del capital financiero sobre el productivo, que generó la exclusión de los campesinos como productores en el ámbito mundial. El triunfo ideológico mayor del neoliberalismo fue desterrar como posibilidad la transformación del modo de producción capitalista. O sea, la derrota no solo de las clases subalternas, sino de la utopía transformadora que había florecido en los años 60 y 70. Las visiones críticas en este periodo quedaron en un plano de sombra. Los temas generales, la visión de la explotación se cambió por pobreza, las clases sociales por estudios específicos, indígenas, mujeres, jóvenes, ancianos. Cobraron relevancia temas como el medio ambiente y la migración. Y surgieron teorías intermedias de orientación local como la nueva ruralidad, el actor social, el enfoque neoinstitucional, el desarrollo territorial sustentable, lo que Philip van Michael llama el retroceso posmoderno. Conceptos dominantes en lo rural fueron desagrarización, territorio, actor social, estrategias de sobrevivencia, capital social, desarrollo sustentable. Aunque eran teorías, les llamamos, estas teorías en realidad eran muy atinadas en el sentido de abordar lo que predominaba en el medio rural latinoamericano, que era la marginalidad de la agricultura y la marginalidad de los productores rurales. Y estas teorías fueron muy agudas en enfrentar y en conocer esta marginalidad, pero no pudieron explicar críticamente su origen. Sin embargo, fueron acogidas, como dice Paulo Ospina de Ecuador, por teóricos muy radicales, a quien también rendimos homenaje en este congreso, como fue Norma Yarraca. Los conceptos provinieron de los organismos multilaterales y se impusieron en la academia, o sea, la situación era exactamente al revés. En los años 90 surgieron también visiones críticas que provinieron fundamentalmente desde los Estados Unidos, conceptos como regímenes agroalimentarios, formas de dominio y expansión de las transnacionales. Esto se interpretó como en las visiones críticas norteamericanas como lo global y las teorías como la nueva ruralidad como lo local. Pero desde mi perspectiva la diferencia no fue el rango de análisis, sino la orientación política. En los 90 ocurrió el ascenso de movimientos sociales como el Movimiento Los Sin Tierra en Brasil, el EZLN en México, la CONAIE en Ecuador y los cocaleros de Bolivia. Esto trajo consigo lo que Luciano Martínez llamó una indianización de los estudios rurales, puesto que excepto el MST, los demás eran movimientos básicamente indígenas. Conceptos como multiculturalidad, interculturalidad, autonomía cobraron vigencia a partir de estos movimientos. Sin embargo, los movimientos no lograron impulsar visiones críticas generales como las que habían impulsado los movimientos de los años 60 y 70. No se reavivó una utopía transformadora. Y esto desde mi perspectiva tiene que ver con que la correlación de fuerzas durante la etapa de consolidación del neoliberalismo en los años 90 siguió siendo desfavorable para las clases subalternas. En la segunda transición, y llamamos segunda del periodo reciente, que inicia en el 2003, viene esta otra transición que, ¿cuál es el concepto? Es el periodo que separa a dos regímenes de acumulación, el régimen de acumulación neoliberal y un régimen de acumulación que está en ciernes y que todavía no es clara su configuración.
Esta transición además es también una transición hegemónica por la crisis de hegemonía de Estados Unidos y por eso es un proceso de gran envergadura. Tiene dos fases, la emergencia de la transición y la revalorización del 2003 al 2014 y lo que yo llamo la salida de la crisis y la desvalorización del 2014 al 2018. En la primera etapa, en la de emergencia, el neoliberalismo sigue siendo dominante, pero es decadente. Ocurre la crisis capitalista de 2007 a 2009 y se genera un proceso de revalorización de materias primas, como pueden ver aquí en el precio del petróleo o el precio del oro, que lo fundamental de esta transición es que deja atrás esa marginalidad de lo agrícola, puesto que estos precios tan elevados atraen al capital extranjero y vuelve a tener un papel estratégico lo rural y lo agrícola que ya no había tenido durante todo el neoliberalismo. Desde las condiciones políticas de esta transición, pues ocurre el ascenso del polo contrahegemónico en América Latina. Hay una viabilidad histórica de la vía electoral de transformación, que aquí sí se genera un cambio en la correlación de fuerzas y permite y se puede observar muy claramente en las visiones críticas, en las visiones teóricas, perdón, que vuelven a surgir visiones críticas en este periodo. Vuelve a darse otra vez, como en los años 70, un vínculo entre teoría y movimientos. Primero viene el debate sobre las causas de la emergencia del polo contrahegemónico, con conceptos gramscianos como cesarismo, conceptos marxistas como bonapartismo, toda la visión sobre por qué surgieron estos gobiernos. Hay una situación de equilibrio de poder que permite que otros sectores asuman el poder. También se da un debate sobre el carácter de la fase, si se trataba de un nuevo modelo primario exportador o una reprimarización excluyente, si se trataba de neoextractivismo, desarrollismo o posdesarrollismo, fase de transición, que es mi posición, o populismo de izquierda. Lo que es interesante con el ascenso de la transición es que vuelve a haber debates, porque en los años 90 los debates fueron dejados de lado, privó una especie de eclecticismo donde daba lo mismo mezclar teorías unas con las otras y los debates fueron erradicados. Pero nuevamente en la transición vuelven a aparecer los debates. En el ámbito rural, pues se da toda una discusión de si estos gobiernos son el continuismo o hay una transformación. A la crítica a la marea rosa, como se le llamó, en este congreso se va a presentar un libro muy interesante de Cristóbal Key y de Leandro Vergara, donde hace un análisis crítico. Ellos coordinan a un conjunto de autores que hacen un análisis crítico de los gobiernos en lo rural, un texto muy interesante que se los recomiendo. En Bolivia, pues se desarrolla esta escuela de la Comuna de Bolivia con reivindicación de conceptos gramscianos y marxistas como toma del poder, correlación de fuerzas, crisis de Estado, punto de bifurcación, eslabón más débil. Álvaro García Linera escribe un texto muy interesante donde plantea que esta teoría les permitió resistir el movimiento separatista de Santa Cruz y finalmente resolver este problema gracias al enfoque gramsciano. Surge el concepto de buen vivir o summa causae, tanto que vienen de Ecuador como de Bolivia, como una concepción milenaria de los indígenas, donde hay un vínculo con la naturaleza y rechazo a los valores capitalistas. Es una visión filosófica de la vida. Reivindican valores indígenas como la solidaridad, las prácticas comunitarias, la armonía con el medio ambiente. Surge también el paradigma de la agroecología, no porque no existieran antes, sino porque cobran una enorme relevancia. Más que una opción ubicada en el terreno de la tecnología, la agroecología significa un mecanismo de liberación de los campesinos del yugo del capital, productor de insumos y de la lógica productivista que impera en la agricultura. Sin embargo, el buen vivir y la agroecología constituyen
una utopía de cómo vivir y producir libremente y en armonía con la naturaleza, fortaleciendo los lazos comunitarios e impulsando la solidaridad campesina. Sin embargo, estos conceptos no apuntan a transformar el modo de producción capitalista a través de la toma del poder. Pretenden, en cambio, transformar el modo de vida a través de la resistencia desde abajo. Desde las transformaciones económicas, pues lo que ocurre en el 2007 con la crisis inmobiliaria y luego en el 2008 con la crisis alimentaria y financiera, la caída de la tasa de ganancia y la necesidad en los países desarrollados de buscar para los capitales áreas de inversión rentable, generó una fase de despojo de los recursos naturales y la tierra sobre las comunidades agrarias y los pequeños productores, esto que se ha llamado el neoextractivismo. Entonces, surge como una potente y poderosa teoría el concepto de acumulación por desposesión, en donde se plantea que la incapacidad del sistema para acumular a través de la reproducción ampliada debido al dominio del capital financiero lleva a la acumulación por desposesión. Vuelve a haber un debate acerca de si la acumulación primitiva que planteó Marx solo fue en los orígenes del capitalismo o si este concepto debe ser retomado como un proceso permanente. Vuelve a ser retomado los textos de Rosa Luxemburgo para discutir si lo que ella planteaba en términos de que el capitalismo no puede reproducirse solamente en las áreas desarrolladas y requiere de sectores precapitalistas para avanzar, si esta teoría tiene viabilidad de nuevo o no tiene. Conceptos como sobreacumulación y sobreproducción de capital, nuevo imperialismo, incluso conceptos que Rodolfo Stavenhagen y don Pablo González Casanova habían acuñado en los años 70 y 80 como colonialismo interno, vuelven a cobrar mucha importancia. La crisis alimentaria trae consigo este aumento de los precios de las materias primas y con ello vuelve a ser útil el concepto de renta de la tierra y renta financiera para entender no solamente cómo surge este excedente, sino quién se lo apropia y cuáles son las disputas como las que se dieron en Argentina por las retenciones, en donde hay una clara disputa donde por detrás está la renta de la tierra. Y también surge el paradigma de la soberanía alimentaria. Nuevamente son las organizaciones campesinas las que ponen en el orden del día los conceptos fundamentales. Fue Vía Campesina, esta organización mundial, que planteó que desde mucho tiempo atrás ellos estaban planteando la importancia de la soberanía alimentaria para que los pueblos no enfrentaran situaciones de desabasto y cómo ahora la crisis alimentaria ponía en primer lugar esta situación, ponía al desnudo el haber abandonado la soberanía alimentaria. Entonces lo conciben como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Surge también el concepto de agricultura familiar, que de hecho venía desde los años 50 de Estados Unidos, luego cobra mucha importancia en Brasil en los años 70, pero se familiariza y se impulsa desde los mismos organismos multilaterales como la FAO. Si bien de alguna manera surge un debate si la agricultura campesina es lo mismo que los campesinos o si al concepto de agricultura familiar se le rasuraba el aspecto político que tiene el concepto de campesino, pero este término es el que se generaliza en mayor medida en América Latina. Surge también el debate sobre la crisis alimentaria, con posiciones acerca de que las causas son el agotamiento de la revolución verde y la caída de la producción, o posiciones que planteamos, en mi caso, la estrategia de dominio por la financiarización de las commodities. Bueno, la segunda fase de la transición que ocurre en el 2014, como ustedes saben, hay una caída de los precios de las materias primas, declive el precio del petróleo. A esta fase nosotros la consideramos la salida de la crisis.
No porque en Estados Unidos ha iniciado una recuperación muy moderada, sino porque ya pasó la gran crisis y lo que sigue es todos los intentos del capital por superar esta crisis y por iniciar una etapa de recuperación. Aquí vemos la fuerte caída del precio del petróleo que ocurre en 2014. Esta fase de salida de la crisis es muy oscura, porque el capital requiere elevar el grado de explotación para poder superar la crisis. Y para elevar el grado de explotación requiere de gobiernos muy autoritarios. Existe actualmente una viabilidad histórica para gobiernos de extrema derecha. Y bueno, esto explica de alguna manera el declive del polo contrahegemónico, la caída del precio de las materias primas, se reduce el mercado de China y los préstamos, vienen las devaluaciones de las monedas, se agotan pero al mismo tiempo que se agotan las condiciones para el polo contrahegemónico, se agotan las condiciones para el proceso de expansión del capital en los recursos naturales. Vemos que empieza una salida de la inversión extranjera directa. Aquí en esta gráfica pueden ver con mucha claridad la caída del precio de la palma de aceite. Y en esta otra vemos la caída de la inversión en México en minería. La forma de dominio principal vuelve a centrarse en la desvalorización de los bienes agropecuarios y se profundiza la desestructuración de las unidades campesinas. Vuelven a cobrar fuerza los movimientos por la integración excluyente de los campesinos, aunque todavía sigue la inercia de la fase de lucha en contra del despojo que ha sido el movimiento predominante. Bien, para concluir, pues podemos plantear que existe un péndulo del conocimiento. En la consolidación de los regímenes productivos imperan visiones conservadoras, en las transiciones impera el pensamiento crítico. Todo depende de la correlación de fuerzas. El declive del polo contrahegemónico apunta hacia una correlación de fuerzas muy desfavorable para las clases subalternas. Las visiones críticas que habían logrado consolidarse pueden debilitarse. Sin embargo, el declive de la vía electoral, como dice Raúl Sibeki, abre paso a la vía de los movimientos sociales. Nos preguntamos cuáles paradigmas surgirán en la salida de la crisis capitalista, cuál es el reto que enfrentan las clases subalternas y el pensamiento crítico en la actual transición. Señalamos para finalizar, la salida de la crisis y el ascenso de un nuevo régimen de acumulación estarán impregnadas por grandes confrontaciones sociales, donde la teoría crítica y transformadora tendrá un gran papel que cumplir. En primer término, comprendiendo la fase y sus contradicciones, y en segundo, proponiendo un paradigma potente y profundamente transformador. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Se escucha? Muchas gracias, Blanca, por la presentación. En un tiempo muy breve, 50 años, no es fácil de resumir, pero bueno, creo que ha sido un panorama muy completo. Y ahora le damos la palabra al doctor Piñeiro. Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar a la Comisión Directiva de ALASRU la invitación para dirigirles la palabra en esta apertura y decirles que la verdad que me impresiona hablar delante de esta sala llena. No sé si alguna vez logré reunir tanta gente en una conferencia. Me pone en una circunstancia compleja esto. Pero bueno, trataré de dar respuesta a lo que tengo que hacer. Y asimismo, como expresidente de ALASRU y como uruguayo, quiero darles la bienvenida a toda la gente que ha venido desde otros países y desearles una mejor estadía en el Uruguay. Espero que todos los uruguayos los tratemos bien. Quiero iniciar esta conferencia rindiendo homenaje a todos los y las integrantes de las comisiones directivas de ALASRU que desde hace 50 años han sostenido esta asociación
y le han dado la impronta y el vigor que todos conocemos y que se manifiesta, por ejemplo, con toda esta gente que hoy asiste a esta inauguración. Tal como hizo Blanca para hablar de 50 años de sociología rural en América Latina, creo que es necesario esbozar en primer lugar una periodización que me permita manejar con mayor solvencia las distintas variaciones que han ocurrido en la historia política de nuestros países en estos 50 años. El primer periodo para mí podría comenzar hacia la década del 60, cuando el modelo de sustitución de importaciones ya mostraba signos de agotamiento. El proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria volcada a los mercados internos había encontrado sus límites y los procesos inflacionarios corroían los ingresos de los asalariados y con ello las bases de sustentación del modelo. La década del 70 inaugura la instalación de las dictaduras en casi todos los países de América Latina. Estas llevaron a cabo un proceso de liberalización económica, apertura de fronteras comerciales, ajuste económico y de regulación estatal que modificó profundamente la sociedad y la economía de nuestros países. El segundo periodo comienza con el retorno de los gobiernos constitucionales a mediados de la década del 80. Las últimas 2 décadas del siglo XX fueron dominadas por un creciente proceso de globalización de la economía, bajo el signo de liberalización económica y con el apoyo de organismos tales como el FMI y el Banco Mundial. Como consecuencia de estas políticas, durante la década del 80 aumentaron las exportaciones mientras cayeron las importaciones. El ingreso y la inversión cayeron a niveles inferiores a los de la década pasada, se incrementó la inflación, aumentó el desempleo, se deterioró el salario real y aumentó la pobreza, tanto a nivel rural como urbano. Recordemos que la CEPAL caracterizó a esta como la década perdida para el desarrollo. En la década del 90 muchas de las economías se recuperaron, estimuladas por las inversiones que se realizaron con la venta de los activos del Estado y por una arriesgada política de endeudamiento externo. Las economías crecieron a tasas sostenidas durante casi toda la década. Recién al final de la misma, los servicios de la deuda y el desbalance en los ingresos y gastos del sector público disminuyeron el ritmo del crecimiento y terminaron por arrastrar a varios países a severas crisis económicas y sociales. El tercer periodo comienza en los primeros años del siglo XXI en muchos países de América Latina, cuando se instalan gobiernos progresistas o de izquierda, mediante el voto popular en instancias electorales democráticas y con frecuencia con el apoyo de movimientos sociales urbanos, de campesinos y productores familiares y movimientos indígenas. Estos gobiernos ampliaron los derechos políticos y sociales de amplios sectores de la población. Lograron reducir la pobreza y la indigencia, ampliaron y profundizaron la cobertura educativa, ampliaron el acceso a la salud, mejoraron el acceso a la vivienda, etc. Y en general ampliaron y mejoraron la distribución de los recursos. En el campo impulsaron políticas de apoyo a la agricultura familiar y campesina. En una política sin precedentes en materia de derechos humanos, aprobaron leyes que favorecieron los derechos de las mujeres, de afrodescendientes y pueblos originarios, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto seguro, los derechos de personas LGTB. Apoyándome en esta periodización, me referiré ahora a los principales temas de la sociología rural en estos 50 años. Inevitablemente, la sociología rural del continente fue reflejando en sus debates las distintas etapas sociopolíticas por las cuales fueron transitando los países latinoamericanos. Estos debates han sido tan amplios y diversos que cualquier intento de abarcarlos todos está condenado al fracaso. He hecho, por lo tanto, una selección de 6 temas que, a mi juicio, han tenido una mayor relevancia. El primer tema, el
que considero importante fue el debate sobre el papel del campesinado, coincidiendo con algo que decía Blanca. Este debate sobre el futuro del campesinado y su papel en la economía y en las transformaciones sociales tuvo su punto más alto en México, en la década del 70, y desde allí se difundió luego a las academias de los demás países de América Latina. En síntesis, este debate que reprodujo el que mantuvieran Lenin y Cháyanov en la segunda década del siglo XX, luego de la Revolución Rusa, era entre aquellos que mantenían que el campesinado era un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas y que por lo tanto gradualmente desaparecería. Y los que mantenían, por otro lado, que el campesinado era la solución para el desarrollo económico, debido a las particularidades de su forma de producción. Este debate dio lugar a decenas de artículos y a una discusión acalorada que se sintetizó en un número especial de la revista Comercio Exterior de México del año 1982, que los más veteranos recordarán. Pero lo más interesante, a mi juicio, es que las repercusiones de aquella discusión y su carácter inconcluso hace que aún hoy se puedan detectar resonancias del mismo en algunos debates de la academia latinoamericana, como por ejemplo lo que se mencionaba recién sobre cuál es el papel de la agroecología y de los pequeños o medianos productores o de la producción familiar vinculada a la agroecología. En segundo punto que quiero mencionar es el de las organizaciones y movimientos sociales del campo. En los procesos políticos y sociales que condujeron a las reformas agrarias en nuestro continente durante la primera mitad del siglo XX, las organizaciones campesinas fueron, cuando no el motor principal, al menos un aliado importante de quienes conducían estos procesos. Pero estos movimientos campesinos se deslegitiman al agotarse dichos procesos, se debilitan y algunos desaparecen. Terminadas las dictaduras, se reconstruyen organizaciones populares de distinto tipo, origen, tamaño y alcance, frecuentemente estimuladas por dirigentes campesinos de las épocas anteriores, vuelven a recorrer el camino de la organización popular adoptando 1000 formas distintas. La constitución de clase, es decir, su identificación campesina, ya no era el principal factor aglutinante. Las organizaciones y los movimientos sociales del agro latinoamericano que se constituyeron a las salidas de las dictaduras estaban integradas por actores que ocupaban lugares distintos en la estructura social y por lo tanto dieron origen a organizaciones distintas a las de la época previa. La sociología rural de la época recoge el debate sobre estos nuevos actores. La LASRU dedicó el número 2 de su revista del año 2005 a analizar estos movimientos sociales de nuevo cuño. Por otro lado, varios números de la revista del Observatorio Latinoamericano de Claxo, OSAL, publicaban artículos donde se analizan los acontecimientos que protagonizan estos nuevos actores y los debates que suscitan. Varios de los movimientos y organizaciones sociales que crecieron y se afirmaron en las últimas décadas del siglo pasado tuvieron un papel de importancia en la llegada al gobierno de partidos progresistas y de izquierda en algunos países sudamericanos. El análisis de los vaivenes de las relaciones entre estos dos actores ha sido motivo de un debate muy reciente entre los sociólogos rurales. Por un lado está la pregunta de por qué estos gobiernos no tocaron la estructura agraria que recibieron. Por otro lado, ¿por qué y hasta dónde estos gobiernos se han inclinado por una política agraria extractivista que ha favorecido la concentración y extranjerización de la tierra, a los agronegocios y a la inversión extranjera? Por otro lado, se debate si estas políticas, allí donde se aplicaron, han significado o no un incumplimiento de las promesas y pactos hechos con las organizaciones rurales que los apoyaron. También es un debate que lleva a reflexionar sobre la eficacia de las alianzas políticas que establecieron los movimientos sociales con los partidos políticos. El debate fue muy claramente planteado en el 8º Congreso de ALASRU,
que se llamó Acercamiento a los proyectos en disputa, y en la revista que se edita a partir de dicho congreso en el año 2010 con el número 5. Pero en los números siguientes de la revista, el tema estuvo siempre presente con uno o más artículos. Paralelamente se han editado varios libros y artículos en otras revistas latinoamericanas, como en la revista de estudios rurales latinoamericanos RELAER, planteando el tema de los gobiernos que han aplicado políticas neoextractivistas, buceando además en el deterioro de los recursos naturales que éstas han provocado. Es claro que este debate no está agotado y que continuará en los años venideros porque es preciso aprender de las experiencias pasadas. En el momento actual, con una ola de gobiernos de derecha y ultraderecha que llegan al poder a través de golpes parlamentarios o procesos electorales y que están actuando ya en el recorte y la privatización de las instituciones del Estado que protegían y promovían derechos económicos, sociales y culturales, la sociología rural seguramente se reorientará a estudiar y denunciar una vez más el avance de las políticas neoliberales y desarticuladoras de la sociedad rural. El tercer tema de los 6 que les prometí es la cuestión de la tierra y los territorios. A fines del siglo XX y comienzos del actual se produce un viraje que tendrá profundas consecuencias en los territorios rurales. ¿Cuál es la penetración y el avance sin antecedentes del capital financiero? Su lógica es la de invertir en aquellos activos que le pueden proporcionar la máxima rentabilidad sin involucrarse necesariamente en la administración o dirección de las actividades productivas. Es un capital deslocalizado que se mueve rápidamente de un país a otro y de una actividad económica a otra, con poco o ningún interés por las consecuencias económicas, sociales o ambientales de sus acciones. A comienzos del siglo XXI, este capital financiero comienza a invertir en la tierra, que hasta el momento no era gran atractivo por las moderadas tasas de rentabilidad que ofrecía. Esta decisión estuvo mediada por algunos eventos que confluyeron en hacer atractivo el negocio. Por un lado, la crisis económica financiera del mundo desarrollado, que incentivó la inversión en la tierra como refugio de valor. Por otro lado, la emergencia del concepto de los cultivos flexibles, por el cual algunos cereales u oleaginosos pueden ser aprovechados no solo como alimentos humanos y como forraje animal, sino también como combustibles, en reemplazo parcial o total de los derivados del petróleo. Por último, la perspectiva de que la celulosa y sus derivados se utilizarían no solo para producir papel, sino que tendrían otras aplicaciones a partir de innovaciones tecnológicas. Si el land grabbing se define estrechamente como la compra de tierra por parte de otros estados, entonces hay que decir que no fue de importancia en América Latina. Lo que sí ocurrió fue que hubo masivas compras de tierra por parte de capitales provenientes de bancos, financieras, fondos de inversión, compañías aseguradoras, etc. Es conveniente distinguir estas compras de tierra de las que hacen empresas transnacionales, translatinas y nacionales, porque sus objetivos suelen ser distintos. Por parte de las primeras es la conservación del valor de sus activos. Se podría decir que son los nuevos terratenientes, ya que generalmente dan en arrendamiento sus tierras a otros empresarios. Por parte de las segundas, en cambio, el objetivo es la explotación de la tierra con el fin de obtener ganancias, pero tomando el control de la actividad productiva. En ellos se superpone en una misma persona o empresa el terrateniente con el capitalista. Los precios de la tierra en América Latina en este periodo se multiplicaron entre 4 y 8 veces, dependiendo de su calidad, la distancia a los mercados, los contextos nacionales, etc. Los productos estrellas son la soja, el maíz, la palma africana, la caña de azúcar, la forestación con eucaliptos y pinos, la producción ganadera
y en algunos ambientes los cultivos intensivos de flores y hortalizas. Se ha denominado este modelo como extractivista, debido a que, como la minería, la caza o la pesca, extraen bienes existentes en la naturaleza, sin reponer los elementos gastados en su producción. En este caso, la materia orgánica y minerales del suelo, la biota afectada por los productos químicos utilizados en abundancia, las semillas nativas que se reemplazan por semillas patentadas, el agua de riego, etc. La expansión del capital financiero sobre la tierra y los bienes que ella contiene ha generado conflictos por el territorio, que era por propiedad o por posesión, campesino, indígena, de productores familiares y aún de productores empresariales nacionales afincados en la tierra. Esta desposesión ha sido por compra, pero también por desplazamientos y violencia ejecutada de muchas formas distintas. Es que lo que para el capitán financiero es solo tierra, una inversión que puede rendir una cierta tasa de ganancia, para los productores familiares, los campesinos y los pueblos originarios es un territorio que es su morada, que contiene la tierra para producir alimentos, pero también leña y plantas medicinales, materiales para sus viviendas y artesanías, etc. Es su lugar en el mundo. En cuarto tema que quiero tratar es el conflicto entre los agronegocios y productores empresariales, familiares y campesinos. El agronegocio es el nuevo sujeto social que está avanzando en el control de la tierra, el agua y otros servicios ecosistémicos, además del trabajo asalariado. En años recientes ha habido una abundante literatura que lo ha caracterizado. De ella se podría extractar las siguientes características. Hacen un uso extensivo de la tierra en propiedad o arrendamiento. Hay una fuerte presencia del capital financiero, ya sea como insumos de los procesos o como cobertura de riesgo a través de las bolsas de valores. Emplean paquetes tecnológicos con y sin transgénicos, estandarización de procesos, aumento de escalas para mantener las rentas. Estas separan la propiedad de la gestión, participan de cadenas globales de valor respondiendo a demandas de consumidores globales antes que locales y se vinculan o dependen de pocas compañías globales que controlan los conocimientos y las tecnologías. Mientras la agricultura familiar y campesina podía tener relaciones de conflicto, pero también de complementariedad con los productores empresariales locales, no cabe duda que tienen relaciones conflictivas con los agronegocios, principalmente por la apropiación de la tierra y del agua, por las presiones ambientales que generan por el uso extensivo de herbicidas y otros agroquímicos, por la afectación de los mercados de trabajo, etc. Estos conflictos entre agricultores familiares y campesinos y los agronegocios deben ser profundizados en el futuro por otros estudios que den cuenta de sus particularidades en distintos ambientes ecológicos y con diferentes actores. Asimismo, deberían ser un aliciente para profundizar en la cuestión de la sucesión familiar, ya que es posible que la preferencia por la sucesión familiar masculina que han mostrado varias investigaciones, obturando la sucesión femenina, sea una de las posibles causas que contribuyen a la desaparición de los predios familiares y campesinos, facilitando la concentración de la tierra por parte de los agronegocios. El quinto punto que quiero tratar es el del trabajo asalariado rural. En algunos países de América Latina el trabajo asalariado rural ha crecido significativamente en paralelo al crecimiento de las empresas capitalistas. En nuestro país, probablemente una excepción, el contingente registrado de trabajadores asalariados rurales ya es superior a la cantidad de trabajadores familiares. A pesar de que en algunos estudios han reportado mejoras en las condiciones de trabajo de los asalariados rurales durante el ejercicio del gobierno por parte de partidos progresistas, estas siguen siendo peores que en otros ámbitos de la economía. Suelen ser trabajos que reúnen todas las condiciones de precariedad: safralidad, jornadas extenuantes, bajos salarios
informalidad laboral, pobres condiciones habitacionales, ausencia de seguro de accidentes y desempleo, etc. La precariedad parece ser una condición creciente, además, en la medida que los cambios tecnológicos han reducido el trabajo asalariado permanente, reemplazándolo por el trabajo eventual. El trabajo asalariado agrícola también se ha feminizado, como reportan varios estudios, principalmente en cultivos de exportación intensivos, como la producción hortícola, de flores, de frutas, tanto en el campo como en los procesos de selección y empaque. La feminización de la mano de obra se ha usado como forma de disminuir los salarios, por incorporación de una mayor oferta laboral y de disuasión del disenso en los campos de trabajo. Las dificultades para la organización sindical son omnipresentes en esta categoría laboral. El exceso de oferta, la dispersión física, la falta de tradición organizativa, la estacionalidad de la demanda, cuando no las listas negras, y el puro ejercicio de la violencia patronal hacen muy difícil su organización. Sin embargo, a veces las dádivas y mecenazgos patronales oscurecen la relación de dominación, y en otras, liderazgos sindicales corruptos desarticulan sus reclamos. Algunos estudios muestran que el incremento del trabajo zafral y transitorio ha contribuido a modificar el paisaje rural con el desarrollo de pequeños poblados que se originan en la cercanía de las fuentes de trabajo de sus habitantes. Otros estudios muestran que muchos trabajadores zafrales con residencia rural ya no tienen producción campesina ni de autoconsumo, siendo puros trabajadores asalariados. A pesar del crecimiento sostenido de investigaciones sobre los asalariados rurales en los últimos años, es mucho lo que falta por estudiar. Por ejemplo, los vínculos entre los trabajadores asalariados rurales y sus retaguardias en unidades campesinas o familiares, que ya hay estudios, pero podríamos seguir profundizando para ampliar nuestros conocimientos. Estudios sobre las condiciones de trabajo, tanto de los trabajadores permanentes como de los trabajadores eventuales y zafrales. Las condicionantes para su organización, los déficits de la legislación laboral rural o los incumplimientos de las leyes existentes, etc. Para aquellos que cultivan la investigación-acción o la investigación participativa, hay un amplio campo de trabajo de apoyo y colaboración con las organizaciones sindicales, especialmente en los ámbitos de negociación y en las tareas de capacitación de los trabajadores y líderes sindicales. Pocos son los estudios realizados sobre el trabajo de niños y niñas y adolescentes en las tareas del campo. En algunos casos, tomando parte del trabajo familiar campesino. En otros, como parte de un grupo familiar que se desplaza como asalariados en trabajos zafrales o eventuales. En todos los casos, contrariando sus derechos más elementales, en una combinación de responsabilidades paternales incumplidas y naturalizadas, además de pura negligencia patronal. Sexto y último punto, prometo, último punto. La cuestión ambiental, entendida como los procesos biológicos, económicos y sociales que han llevado a un deterioro gradual pero creciente de los ecosistemas naturales de América Latina, ha tenido una tardía atención por parte de las ciencias sociales y por consiguiente de la sociología rural, a pesar de su centralidad para la comprensión del mundo actual. Es claro que la humanidad históricamente ha modificado los ecosistemas para producir bienes que son necesarios para la vida en sociedad, pero nunca, como hasta el siglo XX, dichas modificaciones habían sido en tal cantidad y calidad que están afectando seriamente la capacidad de producir lo que de ellos se demanda. Los ecosistemas naturales proveen una serie de servicios directos, principalmente alimentos, agua, fibras y madera, pero también proveen de servicios educativos, culturales, espirituales y de esparcimiento, que no siempre se contabilizan en los cálculos económicos tradicionales.
El deterioro de los ecosistemas naturales está llevando a un agotamiento de su capacidad como sumidero de carbono. Millones de metros cúbicos de carbono se han vertido a la atmósfera a través del uso extractivo de la materia orgánica de los suelos, provocado por los paquetes tecnológicos empleados en la agricultura extensiva de los últimos 50 años. El impulso a la ganadería de rumiantes ha sido otra de las grandes fuentes de carbono y metano atmosférico que causa el calentamiento global. Se estima que en total la agropecuaria es responsable del 20% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero y de una fracción mayor de la producción antropogénica de metano y óxido nitroso. En el 2007, los expertos reunidos en el panel intergubernamental para el cambio climático determinaron más allá de toda duda que las causas del calentamiento global son antrópicas y producidas por la sobrecarga de los ecosistemas marinos y terrestres, a pesar de que algún presidente todavía no esté convencido. Por lo tanto, toda política que pretenda mitigar el cambio climático o que intente generar adaptaciones a un cambio climático que se prevé como inevitable, debe vincularse a una modificación de los comportamientos humanos, ya sea de los comportamientos sociales como los comportamientos a nivel de las decisiones individuales. En esto, las ciencias sociales en general y la sociología rural en particular tienen mucho para aportar para la comprensión de dichos comportamientos, así como en la definición e implementación de las políticas, los planes y los programas para inducir las modificaciones necesarias para afrontar el cambio climático. Cierro aquí esta presentación agradeciendo nuevamente la invitación y la paciencia de ustedes con que me han escuchado y reiterando que los 6 temas que he desarrollado responden a una elección personal que no va en desmedro de otros temas, tal vez igualmente importantes, a los que no he hecho referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación también muy rica y que sin duda nos interpela también para los próximos 50 años, para ver cuáles son los temas que se van a plantearse en el futuro. Bueno, abrimos la sesión ahora a preguntas y comentarios de los aquí presentes. Vamos a pedir si alguien le puede alcanzar micrófono y que digan el nombre y la institución de donde vienen, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Está Sergio? Sí, aquí. No hay micrófonos libres, entonces les pedimos que hablen en voz alta. ¿Sí? Su nombre e institución, por favor, primero. Sí. Importante. Quisiera hacer un comentario. Gracias. Quisiera hacer un comentario de que hay un tema transversal que nos está doliendo mucho y es la cuestión del narcotráfico. Pienso que se están perdiendo los relevos de estos productores familiares por descomposición del tejido familiar y como materia prima de la sociología rural, esta imposibilidad de poder realizar un trabajo de campo seguro, dado estas condiciones tan complicadas para poderle tomar el pulso a la sociedad rural. Entonces creo que es un tema que habría que agregar a la presentación de ustedes. Muchas gracias. Aquí, Sergio. Aló, Sergio Schneider de Brasil, vicepresidente de Alastro. Me gustó mucho las presentaciones, pero mi cuestión es para sobre todo Diego. Diego, tú lo sabes más bien que cada uno de nosotros, que bueno, la sociología rural nació para tratar de temas de la difusión
de las tecnologías en el medio rural. Después tuvimos una etapa, como ustedes trataron en los últimos 50 años, donde se convirtió más para los temas agrarios. Pero en verdad que en este tiempo que estamos en el siglo XXI, las sociedades no son más rurales, nuestras sociedades son urbanas. Mi país, por ejemplo, es un país que tiene 86% de la población viviendo en las ciudades. Entonces, a mí me gustaría escuchar algún comentario de ustedes sobre cuál es el futuro de la sociología rural si la población ya no vive más en el rural. Porque el tema de nuestro congreso es la ruralidad, y la ruralidad significa que el urbano está en lo rural. Tomamos mucho tiempo discutiendo las relaciones rural y urbana y me llamó la atención que el urbano estuvo ausente de vuestras presentaciones. Instituto de Ecología de México. Una pregunta para Blanca Rubio. Si bien es cierto que hay en la tendencia al aporte de la agroecología en términos de impulsar procesos locales y una falta de visión a la crítica del capital, también habría que recordar que los procesos ecológicos son locales, se requiere de cambios en los hábitos de consumo, se requiere un respeto al entorno inmediato. ¿Cómo podemos unir estas maneras de entender un proyecto global de largo alcance y estos procesos locales que requieren una transformación en los principios, en los hábitos, en los modos de vida? Gracias. No veo más manos levantadas, así que damos lugar a los comentarios de los panelistas, mientras podemos hacer otra segunda ronda de preguntas y comentarios porque tenemos un poco más de tiempo. Me gustaría responder a la pregunta de Sergio, y ya lo mencionaron en varias oportunidades, varios de los que hablaron antes. Brasil tiene 86% de población rural, urbana, nosotros tenemos 95%. Pero lo que pasa, lo que me parece que no debemos quedar anclados en el concepto dicotómico rural-urbano. Porque lo que pasa es que me parece que con la transformación que está ocurriendo en la agricultura, muchas de las personas que trabajan en la agricultura tienen residencia urbana. Yo te comento que, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio con un colega tratando justamente de medir cuánta era la población urbana que trabajaba en la población rural, en el medio rural, en el sector agropecuario. ¿Y qué pasaba si a esa población, en vez de contabilizarla como urbana, decíamos, bueno, pero si trabajan en el medio rural, también pueden ser pensados como población rural o agropecuaria, por lo menos, ¿no? Tal vez no rural, pero agropecuaria. Y del 5% de población rural pasamos al 13% de población agropecuaria. ¿Sí? O sea que había una cantidad, la cuenta sería el 8% de la población, que viviendo en ciudades o pueblos del interior, sin embargo, trabajaba en la rama 1, digamos. Entonces me parece que la sociología rural no tiene que quedar restringida a la población rural, sino que tiene que tener una mirada más amplia para incluir también y explorar, investigar acerca de esta población que no viviendo en el medio rural, sin embargo, su fuente de vida depende del trabajo agropecuario. Bueno, es cierto que
pasar de 5% a 13% tampoco es una gran conquista, ¿no? Pero cambia un poco el enfoque y la manera de mirar los problemas. Me parece que ese es el elemento central. O sea que no debemos mirar solo lo rural, sino más bien toda la gente que de distintas maneras está vinculada a las cadenas agropecuarias. Eso es lo que yo te podría aclarar. Bueno, me parecen muy interesantes las preguntas y los comentarios. Efectivamente, aquí cada quien podría plantear, les faltó hablar de esto y del otro y de aquello, pero no, al menos en la exposición que yo estructuré, no me refería a los temas relevantes, sino a los conceptos relevantes. Y en ese sentido, hay conceptos relevantes de temas específicos, pero que no convocaron al conjunto de los estudiosos de lo rural. Efectivamente, como dice Michelle, el problema de la violencia para algunos países es muy grave, que tiene que ver además precisamente con la fase de transición y con el debilitamiento del poder de los estados. Y sin embargo, tendríamos que plantear, pero no fue un tema, digamos, que convocara al conjunto ni que de ahí surgieran importantes conceptos, ¿no? Que nos pudieran convocar a todos para hacer los análisis rurales. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que el tema es fundamental, pero al menos yo no tengo conocimiento de algún concepto que haya surgido del análisis del tema de la violencia, que haya sido un concepto paradigmático dominante que convoca al conjunto. En relación a lo que dice Sergio, efectivamente, pues este dominio del capital financiero sobre el productivo ha traído consigo una marginalidad de las actividades productivas, tanto industriales como agrícolas, y es un resultado del neoliberalismo que es dominante pero decadente, ¿no? Y sin embargo, no podemos de ahí derivar que lo rural ya está casi en extinción o como se dijo alguna vez, ya no hay campesinos. Justamente ahora que vino la cuestión de la crisis alimentaria y el aumento de los precios, como los gobiernos y sobre todo los organismos multilaterales se preocuparon mucho de los movimientos por el aumento de los precios que hubo a nivel mundial, entonces vino toda esta oleada que le llamamos el neocampesinismo oficial, en donde desde los organismos multilaterales se planteaba que otra vez debían de ser los países los que produjeran los alimentos y volvieron a reivindicar no la soberanía alimentaria, pero la seguridad alimentaria, no a los campesinos, pero la agricultura familiar. Y entonces la FAO sacó un conjunto de datos que quién sabe dónde estaban, pero de pronto salieron a la luz, donde resultaba que los campesinos y los productores rurales aportaban el 30% de la producción alimentaria, aportaban el 40%, o sea, súbitamente cuando aumentan los precios cobró gran importancia la presencia de los campesinos. Entonces, no podemos decir que ya no tenga importancia este aporte de lo rural, sobre todo en lo alimentario, ¿no? Y con grandes grupos campesinos. Igual en relación a lo que dice Jorge Moret, el tema de la migración, que es crucial, pero allí al menos yo no encontré cuáles son los conceptos paradigmáticos que han surgido del estudio de la migración. Y sobre lo que me dice Armando Contreras acerca de que la agroecología no está planteando una transformación, digamos, del poder o del sistema, yo no es que lo critique, sino que lo constato. Estas nuevas utopías como el buen vivir, como la agroecología, plantean transformaciones desde lo local y desde la vida comunitaria, pero no tienen la fuerza que tuvieron los paradigmas de los años 70 para plantear una transformación del sistema capitalista. Y desde mi punto de vista es porque precisamente en la etapa de los 70 fueron grandes movimientos sociales con una correlación de fuerzas muy favorable. Hubo estas revoluciones que sí permitían tener una utopía transformadora.
pero la correlación de fuerzas que cambió favorablemente en la etapa de los gobiernos progresistas no es tan radical, ¿no? Es mucho más limitada, y entonces por eso y porque la correlación de fuerzas, aun cuando se transformó favorablemente en algún sentido hacia las clases subalternas, no tiene todavía la posibilidad de una transformación de sistema. Entonces, efectivamente, como tú dices, ¿cómo combinar un proyecto de largo alcance que sí permita una transformación social y al mismo tiempo estos procesos de transformación local que permiten también avances fundamentales y procesos de experiencias colectivas que son fundamentales, pero que sin embargo no abren todavía el camino hacia una nueva utopía transformadora? Diego, complementando Sí. las respuestas. Alguna cosa más. Me impresionó mucho la intervención que nos reclamó la necesidad de estudiar la temática del narcotráfico. Yo creo que le asiste toda la razón. Pero el problema es cómo, ¿no? O sea, no es un tema muy sencillo de estudiar. La verdad que yo no sabría cómo hacerlo. Primero, sinceramente, no sé si me animaría. Después, la otra cosa, volviendo un poco a lo de Sergio. Sergio siempre hace preguntas perturbadoras. Yo creo que hay que tener cuidado de no homologar la sociología rural con la sociología de los campesinos. Siempre alguien va a ser el dueño de la tierra. Siempre va a haber alguien produciendo sobre la tierra. Y eso es lo que estudiará la sociología rural. A lo mejor tenemos que empezar a estudiar a las grandes compañías aseguradoras, fondos de pensión, fondos de inversión, que son las que están comprando las tierras. Ese puede ser nuestros nuevos campesinos, nuestros nuevos sujetos de estudio, ¿no? Objetos de estudio, perdón. También de medio ambiente es, como dije, es muy importante, y cuanto más hacia el futuro, más importante todavía. Y es más, podría incluso sugerirle, porque me olvidé de hacerlo, a los organizadores del 11º Congreso de Alasru, que no sé quiénes van a ser, que tengan un grupo de trabajo sobre cambio climático. Porque ahora yo estuve mirando los grupos de trabajo y el tema está, no es que no esté, pero está diluido en un montón no son muchos, no, de acuerdo, no hay muchos que lo están estudiando. Pero además lo que lo están estudiando están diluidos en otros grupos de trabajo. Entonces se pierde fuerza. Yo creo que habría que tener específicamente un grupo de trabajo dedicado a esa temática. Bueno, tenemos 4 intervenciones más y me parece que con eso tenemos que cerrar, ¿no? Porque ya serían a las 9, tenemos que salir al foyer. Entonces, sí. Bernardino Mata, licenciado Tomás Chapingo. Creo que los compañeros hicieron el gran esfuerzo de plantearnos cómo ha avanzado la sociología desde que se crea la ARRU hasta hoy. Parece que no se les había preguntado, definido la perspectiva de la sociología rural. Por eso no hay esa respuesta que estábamos pidiendo. O sea, ¿cuál es la perspectiva, el futuro de la sociología rural? A mí me parece que hay elementos que no se han contemplado, así como el narcotráfico, que habría que plantear. La agricultura también ya puede hacerse sin la tierra, sin tener el sustento suelo. Digo, ya a nivel de los avances tecnológicos se plantea que puede hacerse. La agricultura también en muchos aspectos puede hacerse con innovaciones tecnológicas que ya no necesita la gente, con toda la automatización, los drones, los tractores sin tractoristas. Creo que nosotros tenemos que trabajar la sociología más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. No a pensarlo como estudios, como descripciones, como comparaciones.
Hoy tenemos que pensar, si se quisiera llegar a lo que decía Blanca Rubio, de las transformaciones del sistema capitalista, a ver cómo destruimos este sistema social. Eso tendríamos que plantearnos, no simplemente estudiarlo. Aquel decía, hay que estudiar las cosas para transformarlas, no solo para contemplarlas y hacer libros. Yo creo que necesitamos ir más allá. Por ejemplo, efectivamente hay un problema del despojo de las tierras y los territorios y sobre todo las comunidades indígenas y campesinas de los pueblos originarios. Ahí tenemos que centrarnos y ahí tenemos que trabajar con ellos y ver cómo se organizan para defender todo esto que sigue siendo de ellos. Y yo creo que ahí hay un trabajo interesante de los sociólogos rurales, pues, ¿no? Y la cuestión también de otra cuestión, no se mencionó el problema de Brasil con el movimiento de los sin tierra, los mapuches que lo están matando allá en Chile, lo del zapatista también fue parte de la cuestión del desarrollo de la sociología rural. Pero esto me da margen para decir que lo que tenemos que trabajar hoy es la cultura, es la cosmovisión de nuestros pueblos originarios para ahí derivar una posibilidad de que nosotros también avancemos en ser de otra forma y estudiar nuestros movimientos sociales. Y creo que finalmente lo que tampoco se observa es que ya no podemos seguir estudiando lo rural y lo urbano. En el mundo ya se está trabajando con los sistemas complejos y eso es muy importante para intentar estudiar el narcotráfico. Claro que hay miedo para estudiarlo, pero bueno, entonces ¿qué vamos a estudiar? ¿Solo donde estemos completamente sin que nos pase nada? ¿Cómo ellos sí se están arriesgando? Todos los que están contra los megaproyectos, que no son solo en un país, son en todos los países de América Latina. Pero estudiarlo para aliarnos con la gente como sociólogos y transformar este mundo para una mejor vida y sociedad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Germán 40 de Teil, de Argentina. Una pregunta para Diego con algunos matices sobre lo que nos planteaba Sergio. A ver, seguramente Diego no ibas por esos lados porque hace muchos años que has escrito explicitando la diferencia entre lo agrario y lo rural, pero me daba la sensación en un punto que aparecía cierta confusión sobre las dos categorías. ¿Y en qué sentido lo planteo? Que si no ves que hay procesos de cambio social que están desacoplando lo agrario y lo rural. Entonces, cuando pasamos a explicar lo agrario, nos tenemos que ir del campo, ir a la ciudad, ir a las finanzas, ir a la ciencia, ir a la industria, ¿no? Y cuando queremos explicar lo rural, crecientemente pierde peso lo agrario, ¿no? Si no hay procesos de cambio social que están desacoplando esa vieja articulación que era la agricultura y lo rural. Sí, tenemos aquí adelante una intervención. Hola, buenas noches. Paulo Niederle, Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Bueno, muchas gracias por las reflexiones. Me gustaría plantear una pregunta para la doctora Blanca Rubio. Creo que estamos de acuerdo que hay una nueva fase del capitalismo, aunque yo prefiero hablar de variedades de capitalismo. Creo que las reflexiones estructurales sobre el capitalismo colocan algunas dificultades de comprender no solo la dinámica de los capitalismos, pero las resistencias. Y sobre las resistencias me gustaría de plantear la pregunta, porque cuando hablas que, bueno, para la fase del capitalismo fordista teníamos dos movimientos sociales clásicos. Y solamente durante este periodo, porque antes de esta fase estos movimientos no existían como movimientos clásicos que caracterizamos. Pero si tenemos una nueva fase del capitalismo, ¿por qué pensamos que los mismos movimientos sociales serán los responsables por las resistencias? En este sentido, gustaría de cuestionar la idea de que los movimientos locales o los movimientos territoriales, el movimiento de la agroecología,
o mismo los movimientos de los consumidores, o sea, movimientos mucho más dispersos, no tiene capacidad de hacer esta resistencia a un capitalismo que es completamente diferente del capitalismo de los años 70. Hay una más. Buenas noches, soy Bernardo Manzano Fernández de la Universidad Estatal de São Paulo y quiero hacer una pregunta para Diego y para Blanca. Alasro, para mí y para muchas de las personas que están acá, es mucho más que sociología rural. Tenemos la participación de geógrafos, historiadores, economistas, educadores y una serie de otras personas que encontraron en Alasro un espacio de debate muy importante, que nosotros no encontramos, por ejemplo, en nuestras áreas del conocimiento. Entonces, yo quería que usted hablase un poco sobre ese diálogo entre la sociología y las otras áreas de conocimiento que tiene en Alasro un referente muy importante para el debate sobre el rural en Latinoamérica. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y entonces damos lugar a las respuestas. Otra. Perdón. La última, sí. Bueno, muchas gracias. Marlon Méndez, de la Universidad de Caldas, de Colombia. Bueno, es una inquietud que yo creo que vale la pena plantear en un escenario como este, en un congreso de sociología rural. Cuando nosotros hablamos de las sociedades rurales, definitivamente tenemos que aprender a reconocer que ahí no solo hay campesinos. ¿Dónde están los otros actores rurales? Y me uno un poco a este último comentario. Cómo desde la sociología rural, cómo desde la sociología que da cuenta de lo rural, a veces aparecen casi que negligenciados otros actores. En el contexto rural también hay docentes, en el contexto rural también hay una clase dirigente, una clase política. En el contexto rural encontramos también, aludiendo un poco a esa dinámica cotidiana que reconocemos los que andamos a pie por el campo. Existen también médicos rurales, existen quienes prestan múltiples servicios rurales, existe también en lo rural una dimensión no agrícola que a veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo tener en cuenta esa diversidad? ¿Verdad? Cuando en ocasiones da la impresión que la sociología rural, como lo dijimos hace un ratico, correspondería más a la sociología del campesinado. Bueno, ahora sí tenemos que cerrar la parte de preguntas y entonces vamos a dar lugar a las respuestas y comentarios. A ver, Germán, no sé si te entendí bien. Yo creo que hay un desacople, ¿sí?, entre lo agrario y lo rural, y que esa es parte de la complicación que estamos teniendo. O sea que mientras no entendamos que existe ese desacople y que tenemos que estudiarlo de forma diferente, vamos a estar dando cuenta solo de una parte de lo que pasa en las sociedades agrarias y rurales, ¿no? O sea que si te entendí bien, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. La pregunta de Bernardo. Yo iba a empezar mi conferencia con un comentario que después lo saqué porque no me daba el tiempo. Haciendo un poco una reflexión sobre la historia de la sociología, de Alasro en particular, de la sociología rural en general. Diciendo que, recordando que, y acá vamos a tener una discusión, si Alasro se fundó en el 68 o en el 69. Yo creo que se fundó en el 69, pero bueno. Se hizo en una reunión en Buenos Aires, convocada por instituciones como FAO, ICA, el Ministerio de Agricultura de Buenos Aires, etcétera, de la cual participaron una decena
de lo que en ese momento eran o se reconocían como sociólogos rurales. Pero que el origen de quienes fundaron, lo que pensaban aquellos que fundaron Alasro en su momento, era gente toda que estaba muy vinculada a lo que en ese momento estaba muy en boga, que era el desarrollo rural, las políticas de desarrollo rural. Y estaban muy enfocados a pensar cómo era la actividad de distintas disciplinas actuando en el medio rural. O sea que tenía una fuerte vocación extensionista. Y a su vez recogía la participación o los aportes de gente de distintas profesiones. Y por eso es que Alasru, a diferencia de otras sociedades científicas, recoge en su seno a cantidad de gente de otras disciplinas. Geógrafos, agrónomos, veterinarios, extensionistas, antropólogos, economistas. Tenemos cantidad de socios que tienen otras disciplinas. Y eso, a mi juicio, hay que celebrarlo. O sea, es una fortaleza de Alasru porque le permite estudiar un problema complejo con el aporte de gente de muy distintas disciplinas. Así que para mí, bienvenidos los colegas de otras disciplinas. Y bueno, finalmente, el compañero de Caldas, no me quedó el nombre, yo creo que sí, que me parece que había mencionado antes, o sea que hay otros actores en el medio rural a los cuales tenemos que estudiar y entender. Y también hay muchas actividades que se desarrollan en lo que uno podría decir el medio rural que no tienen nada que ver con la agricultura. Por lo tanto, hay que tener una mirada amplia cuando uno trabaja desde la sociología rural. Y para mí, tal vez muy influido por el país en el que estoy, es tan importante trabajar y entender lo que pasa con la agricultura familiar y campesina como entender qué pasa con los grandes empresarios capitalistas nacionales, extranjeros, que se han posesionado de nuestra tierra. Y me parece que es muy importante fortalecer los estudios en esa dirección. Bueno, sobre esta pregunta que hacía el compañero acerca de los movimientos actuales, que pueden ser movimientos muy diversos y no solo los grandes movimientos campesinos de los años 70, la reflexión que yo realizo, ¿no se oye? La reflexión, lo que yo los invito con esta reflexión no es que yo desprecie estos movimientos o los considere menos importantes que los movimientos campesinos de los años 70, sino una reflexión en términos de cómo en las transiciones, en primer lugar, en donde se debilita el poder del capital porque todavía, como lo que estamos viviendo actualmente, no surge el nuevo régimen de acumulación y el nuevo hegemón mundial y hay una debilidad del capital. Esto genera condiciones para que existan una transformación y una resistencia social y una correlación de fuerzas que puede permitir avances y, por tanto, cómo eso se refleja en la teoría. Cómo eso se refleja en conceptos, en visiones y qué nivel de transformación plantean esas visiones. Entonces, lo que observamos es que en los años 70 estos movimientos campesinos, porque había revoluciones como la cubana, como la sandinista, tenían un alcance de transformación mucho mayor. Y estos movimientos que vemos actualmente, que no es que yo los desprecie ni no los considere importantes, pero son movimientos que no han logrado aglutinar esa fuerza suficiente para crear una nueva utopía transformadora. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y en relación a lo que plantea Bernardo, y también desde esta perspectiva de los conceptos y las visiones, podemos ver en esta trayectoria que yo hice
cómo efectivamente entran conceptos como el de acumulación por despojo que viene de la geografía, como el de renta de la tierra que viene de la economía política, y cómo este es un crisol, precisamente esta trayectoria de visiones que yo planteo es un crisol de conceptos paradigmáticos dominantes que vienen de la geografía, de la sociología, de la economía, y ese es el gran capital, de la gran riqueza que tenemos como cientistas orientados hacia el estudio de lo rural. Bueno, antes de terminar, yo en particular querría agradecer nuevamente la participación. Las exposiciones para mí fueron muy ricas y evidentemente hay temas que pueden quedar afuera, pero creo que estas perspectivas que nos dieron ambos expositores, estas reseñas históricas, nos enriquecen y nos plantean también temas a futuro, y no solo temas, sino también abordajes metodológicos, como decía Bernardino Mata, creo que también se refería a eso, qué actitud o qué tipo de abordajes vamos a tener como sociólogos, si vamos a estudiar los temas desde afuera o vamos a comprometernos a estudiar los temas y adoptar una mirada crítica y también involucrarnos en un proceso de transformación. Creo que eso también es algo importante que quizás no apareció en estas exposiciones porque no fue lo que les pedimos, pero que también sería importante a tener en cuenta en la mirada de la sociología rural en su totalidad. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por la participación, y antes de irnos quisiera entregarles 2 regalos.